Jerusalema ikhayalami ilondoloze. Bueno, Luis, continuamos con Sabor a Radio, sí, y vamos a hablar con tu tocayo, con Luis del restaurante Jamaica, que tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes, Luis. Hola, muy buenas, ¿qué tal, Antonio y compañía? Y buenos días a todas las personas, a todos los amigos que nos siguen todos los jueves. Encantado de estar con vosotros otra mañana. Para nosotros también es un placer que nos acompañes en Fuensalida Radio con tu sección de gastronomía que como siempre es muy, muy, muy interesante. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues hoy vamos a hablar de los mariscos, del marisco en general. Vamos a hacer un repasito, un poquito, ¿sí?, de cómo se confeccionan, de qué es un marisco en realidad. Una cosa rápida, porque no disponemos de mucho tiempo, pero un poquito sí hablar del tema, que es muy interesante. Pues cuéntame, así a bote pronto, el marisco, ¿cómo debemos tratarlo en la cocina? Sí, bueno, mira, yo voy a empezar diciéndote que yo siempre presumo, como español que soy, y presumo mucho de la gastronomía española. Sí. Y me gustaría empezar diciendo que el marisco gallego, el marisco en Galicia, bueno, pues podemos presumir de que es el mejor marisco del mundo, pero como suena, o sea, te lo digo porque en todo, por ejemplo, pues en la zona del Caribe, donde se come mucha langosta, donde se usa mucho marisco a la plancha, cocido, bueno, pues tenemos fama, y además tenemos fama porque la merecemos, de las costas del Cantábrico, más exactamente la zona de Galicia, tenemos el mejor marisco del mundo. Y bueno, yo me he enterado un poquito cuál es la razón. Pues la razón es que por lo visto hay unos vientos en la zona del Cantábrico que arrastran las aguas con todos los nutrientes que ellos tienen. Entonces esas aguas, como cambian constantemente por esos aires de Cantábrico, pues el nutriente va entrando nuevo y están muy bien alimentados. En fin, hay sus razones, pero que vamos a presumir de que tenemos el mejor marisco del mundo. Y ya, dicho lo dicho, pues bueno, pues vamos a hablar un poquito del marisco, si te parece. Sí. Mira, yo primero voy a decirte qué es el marisco. O sea, sabemos que el marisco, todos sabemos que el marisco es pues las gambas, los langostinos, las nécoras, todos sabemos que es el marisco en general, pero el marisco tiene una definición exacta. Llamamos marisco a todos los animales marinos invertebrados y a la vez comestibles. O sea, todo el animal marino que se pueda comer y que sea invertebrado se le considera marisco. Sí, porque hay mucha gente que, bueno, que a lo mejor el pulpo no lo considera marisco, o la sepia. Claro, es verdad. En fin, pero sí, el resumen, en realidad todos los animales que sean invertebrados, que no tengan esqueleto, que no tengan un esqueleto óseo y que sean comestibles, que sean marinos, todo eso le llamamos marisco. Luego ya, lógicamente, se clasifican en crustáceos, moluscos, los que tienen cáscara y patas, pues se llaman crustáceos, como pues las gambas, los cangrejos. Los que tienen concha pues son moluscos, el mejillón, los berberechos, pero todo ello contienen, todo se llama marisco. También los que no tienen ni cáscara ni concha, como el caso del calamar, del pulpo, de la sepia, son cefalópodos, pero también se considera marisco, O sea, el marisco hay una gama muy extensa, dentro de que ello indica una clasificación diferente, pero todos es marisco. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de curiosidades y de todos estos temas que son los mariscos, que tienen son exquisitos, es una comida de lo más agradable que existe, tanto cocidos como a la plancha, de muchas maneras, como al horno, un poco se puede confeccionar de muchas maneras. Esa es la verdad. Bueno, y Antonio, Luis, una preguntilla. ¿El marisco en España solo está en Galicia o en otros mares de nuestro país? No, el marisco, la gamba de Huelva, todo el mundo la conoce, hay marisco por toda España. Todo lo que rodea al mar, pues se consigue marisco de buena calidad, pero el marisco de alta gama, el marisco donde es un marisco de muy buena calidad, hablamos de langostas, de cigalas, de carabineros, en fin, marisco donde la selección es exquisita, es el marisco gallego. Ahí es donde se concentra todo el marisco de buena calidad. Luego en toda la costa del Mediterráneo, lógicamente, podemos presumir de muchos otros mariscos. En la gamba de Huelva todo el mundo la conoce. Hay
hay mariscos muy conocidos y muy buenos, pero lo que yo insisto es en toda la zona de España. Ajá. En España, en todo el mundo los conocen. Yo recuerdo que hicimos un viaje hace tiempo con un grupo y estuvimos en la zona del Caribe, sí, donde en cualquier restaurante de costa se come langosta. Por cierto, muy barata. Uh-huh. Pero hasta el camarero nos dijo, bueno, no es la langosta gallega, no es la langosta del Cantábrico que ustedes toman allí, porque no llegamos a esa calidad, pero sí es buena. Y efectivamente, ellos mismos lo reconocen. Una langosta del Cantábrico no tiene nada que ver con lo que se come en el resto del mundo. Y podemos presumir de ello, eso es cierto, así es. ¿Y para cocinarlo se tiene que preparar de alguna manera especial o...? Sí. Hay mucha gente tiene su sistema de hacer el marisco, de cocer el marisco, uh-huh, y cada maestrillo tiene su librillo. Eso es lógico. Y a lo mejor hay gente que no está muy de acuerdo en lo que yo voy a decir ahora. Pero yo te digo que aparte de lo que he leído, aparte de mi experiencia de que hemos cocido durante muchos años mucho marisco, sí, pues tengo que decir que yo estuve en Galicia en un cocedero de marisco muy bueno, y bueno, y me atendieron muy agradables y me enseñaron cómo se cuece el marisco de muy buena calidad. Y lo digo porque cualquier persona que viaje a Galicia se lo van a mostrar, igual que a mí, sin ningún problema. Y yo me baso en esas cuestiones, en lo que me ha enseñado en la vida al cocer marisco, en lo que he leído y en lo que he visto. Lo digo porque habrá gente que a lo mejor no comparte mi opinión. Pero, por ejemplo, tengo que decir algo importante. El marisco, cuando está vivo, sí, no se cuece con agua caliente, se introduce en agua fría, uh-huh, cuando el marisco está vivo. Es que esa es una de las cuestiones que la gente duda mucho y que a veces metemos la pata, porque todo el mundo dice, bueno, el marisco se pone el agua a cocer, echamos sal, introducimos el marisco y se cuece. Sí, eso está bien hecho si el marisco está muerto. Si el marisco está muerto, si comemos los langostinos que están muertos, lógicamente, pues sí, el sistema es ese. La diferencia entre el marisco vivo y el marisco muerto es muy importante. El marisco vivo se introduce en el agua fría y empieza a cocer a su ser, y cuando está caliente, al paso de 1 minuto y medio, escasamente, ya está prácticamente, pues está cocido. Se echa el doble de agua que lo que pesa lo que vamos a cocer. ¿Sí? Pues, si vamos a cocer un centollo que pesa 300 gramos, pues echa medio litro de agua y se cuece, pero siempre iniciando la cocción, introduciendo ese centollo o esa nécora o esas cigalas en agua fría, con sal. Se echa una sal, no digo la cantidad porque aunque leemos muchas veces en muchas recetas o en internet la cantidad de sal, pero es que la cantidad de sal depende de cuánto pese esa cigala o esa nécora o ese centollo. Vamos a tener intentar conseguir en el paladar el agua que tenga el sabor del agua del mar. Ajá. Que tenga ese tono salado y que nos recuerde al agua del mar. Ese es el punto ideal. Nosotros aquí no tenemos mar, entonces si tuviéramos mar yo le diría cojamos un cubo de agua del mar y cocemos ahí. Ese sería lo ideal, pero como no lo tenemos, añadimos sal hasta que encontremos en el paladar ese tono de agua del mar, ese sabor. Y luego, pues simplemente cuando empiece a hervir, en los primeros borbotones, ese nécora o esa cigala ya está cocida. Sacarla y dejar enfriar fuera del frigorífico durante 1 hora. Esa es otra de las diferencias que hay cuando cocemos un marisco vivo o un marisco ya muerto. El marisco muerto, la cocción es diferente. Se cuece con agua ya cuando esté hirviendo. Ajá. Lógicamente también con ese toque de sal, que debe de tener lo más parecido al agua del mar. Pero se incorpora al agua cuando está hirviendo. Y luego, voy a decir otro truquito, que mucha gente lo sabrá y otra no, pero cuando cozamos unos langostinos, por ejemplo, que estén ya muertos, que se suelen comprar muertos, lógicamente, pero que no estén cocidos también, lógicamente, los incorporamos en el agua hirviendo, salada, ya hirviendo, y cuando los sacamos, que se sacan pues muy pronto, a lo mejor en 1 minuto y medio está sobradamente cocido el langostino, los pasamos directamente a un recipiente con agua muy fría, si tiene hielo mejor.
y conseguimos que el punto de cocción se rompa en ese momento y el langostino esté jugoso. Le digo langostino como la gamba, como cualquier otro marisco. Es muy importante. Como clave es, cuando está el marisco muerto, cocerlo, echarlo, incorporarlo en el agua ya hirviendo y sacarlo directamente a enfriar rápidamente. Un golpe que corte la cocción y conseguimos un marisco de muy buena calidad. Y si está vivo, pues simplemente hacer lo mismo, pero ni el agua tiene que estar caliente, ni hay que sacarlos a un recipiente donde haya hielo. Fíjate que esto es una de las cosas que quizás hacemos mal. Y a mí, cuando yo en su día me lo demostraron, pues fíjate que me extrañó y dije, pues qué raro, ¿no? Y dije, sí, digo, ¿cuál es la razón? Dice, bueno, pues la razón más importante es que el animal vivo, lógicamente, sufre si le incorporamos directamente a un agua hirviendo. Y se retuerce, se mueve, encoge las patas, o sea, es lógico. Si el animal está vivo, lo incorporamos en agua caliente a cocer, pues además sufre y tiene unas torceduras, tiene unos movimientos que va a hacer que luego no tenga una textura ni una calidad igual, que es la que buscamos. Fíjate qué cosa que parece que no tiene importancia, pero la tiene. Sí. Y te iba a decir, bueno, una preguntilla, Luis, ¿por qué no se debe chupar las cabezas de los langostinos? Bueno, pues mira, las autoridades sanitarias desaconsejan chupar las cabezas de las gambas y de los langostinos, todo este marisco que se cuece fácilmente, que lo consumimos con mucha facilidad. Bueno, dicen que tienen una concentración de una partícula de cadmio, que exactamente se llama cadmio, sí, que es nocivo para la salud. Lógicamente no es nocivo porque nos comamos 3 cabezas de langostinos o las chupemos. Hablo de cantidades importantes. Sí. Pero sí que esta partícula que tienen las cabezas de los langostinos y de los gambas, que es cadmio, no sé exactamente cómo se pronuncia, es nocivo para la salud. Entonces yo recomiendo que cuando nos comamos un langostino a la plancha o cocido o como quiera que sea, no chupemos las gambas, no chupemos las cabezas, y reconozco que es lo más rico, ahí vamos a entrar, pero no lo hagamos. Si podemos evitarlo, mejor. Sí. ¿Y un truquito para las personas que, por ejemplo, sean alérgicas al marisco? Sí, si son alérgicas al marisco, el mejor truco es que no lo prueben. Eso es el mejor truco. Y luego hay una cuestión también que es importante. Todo el mundo no sabe por qué cuando cocemos un marisco, el marisco tiene un color. Si cocemos un langostino, nos damos cuenta que es un tono es gris, es verdoso, depende del langostino que sea, o de la gamba. Y cuando lo ponemos a cocer, cambia el tono. Se pone un tono anaranjado, un tono rojizo, rosa, cambian de tono. Ajá. Pues es importante saberlo, porque en su día, en este mismo programa, hablamos del salmón. Y decíamos que el salmón tiene un color salmón por dentro, pero que cuando el salmón es salvaje, ese color lo toma por esos nutrientes que están tomando en el mar, de lo que comen esos nutrientes, que a veces pues son gambas, son pequeñitos moluscos, pequeños percebes, animales pequeñitos que tienen una sustancia que da ese color, que da ese color rosa, y ese color que adquiere el salmón, pues es el mismo color que el marisco tiene. Lo que pasa es que ese color, esa sustancia, cuando la cueces, pues es cuando empieza a revivir, cuando salen esos nutrientes, y por eso cambia el color. La prueba está, por ejemplo, que cuando nosotros vamos a un salmón que sea de criadero, que sea de una piscifactoría, estos salmones en la alimentación le incorporan esta sustancia para que adquiera este color rosa. Un salmón de una piscifactoría no es de color salmón, la carne me refiero, no es color salmón, es blanca o gris, pero lo consiguen echándole esta misma sustancia, que si están en libertad, si son salmones salvajes, la obtienen de su misma alimentación. Pues en el marisco pasa igual. Ellos lo toman, comen esa sustancia, esos nutrientes que le dan ese color, y entonces al cocerlos, pues revive ese color y conseguimos que cambie el tono. Esa es la razón por la que el marisco cambia de color. ¿Qué cosas más curiosas? Sí, son cosas curiosas que pasan, que la gente no sabe, que se sorprende, o que a veces ni lo pensamos, porque, alguien pensará, oye, que es curioso, este langostino es gris,
es un tono incluso azulón, algunos lo cueces y se pone marrón. Sí. Claro, es que hay cuando brota esa sustancia que es la misma que tienen los salmones, que es la misma que tienen las gambas, todo el marisco, y ya está, no pasa nada, simplemente es que esa sustancia sale a relucir y por eso cambia el color. Pues muy interesantes todas las cosas que nos has contado sobre el marisco, y además con una variedad muy amplia que podemos degustar, pues como decías, desde gambas, langostinos, pasando por pues centollos, nécoras o la sepia y el pulpo. Sí, hay otra cuestión que también es importante que yo quería decir, o sea, cuando hablamos del marisco, que hay gente que come las almejas o las chilas, se las come crudas, incluso las ostras. Sí. Bueno, pues claro, la ostra se come cruda. Yo personalmente desaconsejo que lo hagan, depende de la zona donde se ha cogido la ostra, enterarme muy bien, porque el anisakis también existe en los mariscos. Claro. Hay que tener cuidado, no estas personas que toman las almejas, que a lo mejor las comen, o los mejillones, o que nos vamos a la playa y cogemos las chilitas esas de la playa, y yo lo he visto con un limón, echarle 2 gotitas de limón y directamente comérselo. Pues sinceramente cuidado, claro. No lo recomiendo, que pueden tener sustancias que no son nocivas, y ya no hablo del anisakis, porque a veces lo tienen los peces, pero no tienen que comer insectos, sino que entre ellos se lo van uno come a otro y al final lo van contagiando. Sí. Y yo desde luego os recomiendo que no coméis el marisco, ni mucho menos las almejas o crudo. Y si tomamos almeja, si tomamos este tipo de que se toma crudo, pues tener cuidado, ver si es de criadero, si es natural la zona, pero ante la duda el marisco hay que cocerlo, hay que tratarlo. Y luego también es muy importante a la hora de mantener ese marisco, el marisco crudo, yo no recomiendo que se congele, porque pierde muchas propiedades. Se puede secar. Yo pienso que el marisco, cuando vamos a congelarlo, debemos de cocerlo. El marisco hay que cocerlo y congelarlo cocido, y no mantenerlo mucho tiempo en el congelador, porque pierde las cualidades que tiene, como pues que queda jugoso en su punto. Luego también tenemos el problema que si lo cocemos y lo congelamos, ¿sí?, luego no nos vale para la plancha. Claro. Ese marisco ya va dedicado exclusivamente a comerlo cocido. Pero congelar el marisco crudo no lo recomiendo. Y que este marisco crudo o cocido lo tengamos durante mucho tiempo en el congelador, tampoco lo recomiendo. Porque en un congelador de casa, bueno, pues no se consigue un grado frío elevado, y el marisco pierde enseguida las cualidades, no solo las cualidades en cuanto a nutrición, sino en cuanto pues a paladar. Efectivamente, a que no la presencia no esté blanda, porque el marisco bueno tiene que estar cocido, pero pues ese toque crujiente y a la vez por dentro suave. Y eso pues lo conseguimos si lo cocemos. Si lo congelamos crudo, todo eso no lo vamos a conseguir. O sea, el marisco, si se cuece, que se cuece; si se congela, que se congela cocido. Y si no, pues lo menos posible y el menor tiempo que esté en el frigorífico. Esa es mi recomendación. O sea, un congelado con 24 horas, a partir de 2 días ya empezamos a tener que va bajando la calidad y los nutrientes y el sabor y la textura de ese marisco. Y con la misma cocción para vencer al anisakis, sí, ¿sería suficiente? Porque como siempre se habla del congelado, de la necesidad de congelar. Sí, es suficiente. Solamente con la cocción ya es suficiente, porque la temperatura, en cuanto el marisco se cuece a más de 65 grados. Claro. Es cuando reduce el riesgo del anisakis o de otros. Hay más, En el anisakis es que es muy conocido por la merluza, por los bacalaitos, por los boquerones, que lo tienen mucho, pero hay otras enfermedades que pueden contraernos el marisco a base de pigmentos que toman que están infectados. En ningún caso recomiendo que se tome el marisco crudo, pero bueno, en cuanto se cuece a más de 65 grados reduce el riesgo de
de contraer una de estas enfermedades. Claro. Y crudo hay que congelarlo a mínimo 20 grados bajo cero, que es la congelación adecuada, y máximo 24 horas. A partir de que pasan 24 horas, un marisco que lo tenemos en congelador, que ya digo, tienes un congelador bueno porque mínimo 20 grados bajo cero para que se congele bien, tapado lógicamente con bolsas de estas que hay de congelación. A partir de que pasan 2 días empezamos a perder las características de este marisco. Sí. Pues cuestiones a tener en cuenta para comer marisco, no solo en perfectas condiciones para nuestra salud, sino en perfectas condiciones también para saborearlo bien y disfrutar de un producto en sus condiciones óptimas. Efectivamente, yo recuerdo antiguamente que mi madre, mi abuela, cuando hacían boquerones, ¿sí? Yo recuerdo a mi abuela verla comerse los boquerones, lo estaba pelando y de vez en cuando se comía uno. No. Ahora mismo no se nos ocurre ni por imaginación el comernos un boquerón crudo. No, porque acabamos en el hospital. Claro, las posibilidades son muy grandes. Y eso antes, pues igual con las ostras, igual con el marisco, que antes yo recuerdo que ibas a la playa y veías siempre gente coger esas chilitas, esas almejas, llevaban un trocito de limón en el bolsillo, se la echaban y dentro se lo comían. No. Eso ya hoy por hoy no se debe de hacer, porque han demostrado que hay muchos problemas en cuanto a la gente que hace ese tipo de cosas, y el pescado ni mucho menos. O hay que congelarlo o hay que cocerlo. Claro. Esa es la forma mejor de comer marisco, efectivamente. Bueno, sí. El concurso de esta semana, en el que planteábamos la pregunta del pimiento, ha tenido bastante éxito. De todas maneras, nuestros oyentes pueden seguir participando a lo largo del día de hoy, porque lo resolveremos con el sorteo de la 11 de esta noche. Pero adelántanos la pregunta para esta semana. Para esta semana. Sí, bueno, pues como hemos estado hablando del marisco, y también hemos dicho en principio que el pulpo también es un marisco, ¿sí? Pues vamos a hacer una pregunta referente al pulpo, que es una curiosidad que muchos conocerán, pero otros muchos no. Tengo que decir en principio que el pulpo tiene brazos y tiene patas, sí. No solamente son brazos. Entonces la pregunta es, ¿cuántos brazos y cuántas patas tiene un pulpo? Pues ahí lanzo la pregunta y a llamar por teléfono a Radio Fuensalida, y aquí les esperamos a los afortunados, y adelante, aquí estamos. Claro que sí, animamos a nuestros oyentes, lo iremos recordando a lo largo de toda la semana para que se pongan en contacto con nosotros y opten a esa comida para 2 personas en el restaurante Jamaica. Efectivamente, muy bien. Pues muchísimas gracias, Luis, por acompañarnos en la mañana de hoy. Con un tema muy interesante, con muchísimas curiosidades que seguro que nuestros oyentes se habrán quedado sorprendidos con muchas de ellas, y como se dice, el saber no ocupa lugar. Efectivamente, pues muchas gracias a Antonio y a Luis, que está ahí con vosotros, ¿no? Sí. Y aquí estamos para recibiros cuando queráis. Un saludo y buen fin de semana. Igualmente. Hasta el próximo jueves. Hasta el jueves, hasta luego. Chao.